Entonces, antes del receso, nos habíamos quedado en una descripción de cómo nosotros podemos conocer estos conflictos que están en la mente de las personas. Entonces, se les había conversado que podemos analizar los sueños de forma individual o los repetidos. También que podemos analizar, en cambio, los errores, sean estos verbales o errores motrices. Y asimismo identificamos que a partir del humor que le gusta a la gente, uno puede saber los conflictos que presentan. Entonces, ¿qué consultas tienen acerca de lo que se les explicó? Yo ninguna, profe. Yo tampoco. Bueno, entonces sigamos. Miren, vamos a hacer unos ejercicios chiquititos. A ver, vamos a poner la pizarra otra vez. Queremos que funcione esto. Entonces, a ver, va, dice. Entonces, tenemos nuestro paciente X y la conducta X. Entonces, hasta ahora hemos identificado que hay 3 tipos de causales. Entonces, miren, quiere decir que de acá en adelante, y seguramente, bueno, ya veremos cómo se va a hacer las evaluaciones parciales, pero pónganse, en los exámenes suele haber preguntas de este tipo. O sea que el profesor les pone una conducta y que ustedes expliquen desde 3 diferentes maneras. Entonces, acuérdense que una de estas explicaciones es con el dinamizador, que es del Thanatos. Y la otra explicación, en cambio, sería desde la libido. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Nuestro paciente Juan ahora se va a lavar los dientes. Pongan 3 explicaciones de esa conducta. Yo lanzo la primera. Acuérdense que la más facilita es de explicación consciente. Entonces, Juan se lava los dientes porque tenía la boca sucia. Ahora, ¿quién puede explicar la conducta de lavarse los dientes usando la agresión, o sea, el Thanatos, o usando la libido, que es el sexo? ¿Quién puede? Por el tema de la libido, puede que él se lava los dientes porque no quiere asustar, por decir así, a su pareja con el mal aliento. Ya, bien, tal cual. Sí. Y el Thanatos, ¿qué tiene que ver con lavarse los dientes? Este ya es un poco más difícil. ¿Y tiene miedo a una represión de parte de un superior por no lavarse los dientes? No, ¿O no? de hecho, esa es una explicación, pero del siguiente tema que vamos a ver, que es la inferioridad. Ah, Más bien, piénsenle a partir de la agresión. ¿Qué tiene de agresivo lavarse los dientes? Ojo, recuerden, la agresión puede ser a los demás o hacia sí mismo. Recuerden que no es siempre dirigido a otro la agresión. Puede ser la violencia, cómo se limpia. ¿Violencia hacia quién? Y Profe. al limpiarse los dientes. Ya, claro. Entonces, acá nuestra compañera nos dice que lavarse los dientes es violento porque el sujeto puede lastimarse o puede hacerlo con fuerza. Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? Profe, generalmente gente dicen cuando una persona muestra su carácter fuerte, dicen que mostró sus dientes. Y me parece que viene de eso. Cierto. Muy buen análisis también. O sea, nos muestra que los dientes tienen un símbolo en nuestra especie de fuerza, de agresión. Pues. Es muy buen ejemplo que puso. Entonces, quiere decir que así ustedes van a tener que utilizar en la vida real y también en sus exámenes. O sea, se les va a dar cualquier conducta y tienen que pensar, a ver, esto de vestirse con cuadritos, ¿qué tiene relación con la agresión? ¿Y qué tiene de relación con el sexo? Entonces, cada vez vamos a ir añadiendo más vectores, o sea, más explicaciones, porque mientras ustedes sepan más de estas explicaciones, van a poder ayudar más rápido a la gente.
porque seguramente nuestro paciente Juan cree que se lava los dientes solo porque están sucios. Y entonces él no puede atajar esa conducta o no puede curarse, entre comillas, porque no es consciente de estas otras dos. Y solamente cuando le expliquemos que, dése cuenta que detrás de su comportamiento obsesivo hay un impulso de agresión hacia su hija, ahí va a poder entonces controlar su problema. Entonces, ¿se entendió esta vuelta? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora miren, vamos a explicar un tercer dinamizador. Entonces, este forma parte de la teoría que se llama la teoría de Adler. Volvamos a la pantalla. Entonces, ahora vamos a ver lo que se llama la teoría del psicoanálisis analítico. Entonces, les voy a conversar así de forma anecdótica y muy resumida lo de Alfred Adler. O sea, imaginen que esta persona era un niño que fue bastante débil y enfermizo. Es decir, su vida se caracterizaba porque cada tanto se lastimaba o se enfermaba. Inclusive, él a los 5 años casi muere de neumonía. Entonces, piensa en ese contexto. Alguien, o sea, no muy grande, alguien que a nivel físico, o sea, no es que tenía las mejores características. Entonces, recuerden que si uno analiza la vida de los autores, podemos comprender cómo funcionaba su mente. Y por ende, podemos entender mejor por qué descubrió lo que hizo posteriormente. Entonces, Adler se caracterizaba porque era una persona muy enfermiza a nivel físico. Entonces, él, como vio eso, logró descubrir que uno de los componentes que tiene el ser humano de forma común se llama la inferioridad, o también conocido como sentimiento de inferioridad. Es decir, él explica de esa manera, mire, nos habla de que nuestra especie humana se caracteriza porque cuando nacemos tardamos muchos años en lograr ser independientes. Es decir, pónganse el tiempo que nace un gato. Ven que el gato, me parece que al mes o a los 2 meses ya son autónomos y no necesitan cuidado. O creo que hasta antes ellos al toque ya pueden autoabastecerse. En cambio, comparen que el ser humano requiere más o menos el 30% de su vida para poder ser independiente. O sea, el bebé es muy vulnerable cuando es chico. Igual el niño no sabe tomar muy buenas elecciones. El adolescente es conflictivo. Y medio, cuando estamos entre los 18 años por ahí, ya podemos entonces ser independientes. Entonces Adler pensaba, nuestra limitación biológica de que necesitamos mucho cuidado en nuestras etapas iniciales de la vida, ese hecho biológico es interpretado por la mente inconsciente como que todos los seres humanos se sienten menos que los otros. O sea que como somos chiquitos, nuestra mente inconsciente se inventa una explicación, dice, entonces, o sea, yo debo hacerle caso a mis padres porque soy menos que ellos. Exagero, o sea, en otros términos nos referimos a que Adler planteaba que la limitación de nuestra naturaleza humana hace que todos los seres humanos tengan un sentimiento de inferioridad. Sea inferioridad hacia los padres, sea inferioridad hacia otras personas y de forma general. O sea que como hemos sido vulnerables cuando somos niños, todos los seres humanos en el fondo se sienten menos. Y por eso es que otra de las formas cómo se explica la conducta humana es si analizamos, miren acá, si analizamos la inferioridad, es decir, que el hecho de vestirse, de que María se vista de rojo hoy jueves, o que Juan estudie medicina, o que el paciente X se lave los dientes, también se explica porque en el fondo esta conducta de lavarse los dientes, de vestirse de rojo o de estudiar medicina, sirve para que el ser humano se sienta, entre comillas, menos chiquito en comparación con los demás.
Ejemplo, nuestro paciente Juan estudia medicina. Ahora estamos aprendiendo que él hace eso para dejar de sentirse chiquito. ¿Quién puede explicar qué tiene que ver la medicina con dejar de sentirse menos? Prestigio. Bien, tal cual. Entonces, por más que Juan no, en serio, crea que le gusta la medicina solo por salvar vidas, dense cuenta que había sido que esta conducta le sirve para sentirse menos chiquito por el prestigio que va a tener, porque va a tener más respeto social, entre comillas. ¿Qué tiene que ver el hecho de un jueves vestirte con el color rojo en el caso de nuestra paciente María? O sea, ¿alguien podría explicar qué tiene que ver el rojo, pero desde esta línea de la inferioridad? El rojo es un color fuerte. ¿Y qué tiene? Explica un poquito más porque me parece que no. Autoridad. Ya bien, tal cual. El rojo es imponente, entonces ella, aunque no se dé cuenta, puede que se sienta más segura con el rojo. Ahora vamos, quiero elevar el discurso a ver cómo nos va. Tenemos una paciente mujer ya adulta y ella utiliza zapatos altos. ¿Podrían explicar la conducta del uso del zapato alto, sí, el zapato alto, pero usando solamente la inferioridad? Quizás usar los zapatos altos para que cuando hable con otra persona puedan, o sea, esta persona le pueda mirar hacia arriba a ella. Como denotando autoridad. Ya, bien, tal cual. Entonces, no es que solamente le gusta la bota porque está linda, por el costo, porque alguien le regaló, sino también porque esto puede que le haga sentirse que tiene más autoridad o que está al mismo nivel que las demás. Ahora sí yo pregunto, ¿por qué alguien se compra un iPhone explicando solo desde la inferioridad? ¿Qué me dirían? ¿Cómo otra vez? Que se explique la conducta de comprarse un iPhone usando solamente la inferioridad de Young. Se siente con mayor poder económico. ¿Y eso qué tiene que ver con inferioridad? Es que un iPhone es Va a un... lograr más respeto de los demás. Bien, tal cual, sí, porque al ser más caro usualmente se asocia a más prestigio económico. Entonces tiene más, es una forma de compensar que se siente chiquita. Bueno, entonces, sigamos. En esta teoría vamos a ver los siguientes elementos. Miren, Adler, para comprender a la mente, ya nos da un aporte de que debemos identificar la cultura de donde proviene el paciente. Es decir, o sea que no todos los pacientes son iguales, sino dependiendo, pónganse, si viene de una cultura más competitiva o más individualista, va a tener diferente forma de procesar la mente. Y asimismo, en cambio, si viene de una cultura más colectivista o más tradicional, su mente va a funcionar distinto. Entonces, ven que eso es algo muy obvio. Ahora vamos a aprender exactamente en qué difiere. Otra cosa, miren, entonces, este autor, pongamos acá, él habla de que para poder comprender a nuestros pacientes no es tan importante analizar su pasado, sino más bien es muy importante, o es más importante para conocer al paciente, analizar qué es lo que quiere llegar a ser. Acá hagamos una diferencia. Miren, en Freud aprendimos que lo más importante para que ustedes conozcan a la gente es si analizan su pasado, específicamente cómo se relacionó con sus padres. En cambio, acá tenemos un autor que nos dice, no, ¿sabe qué? Eso puede que no funcione con todo, sino más bien una forma más potente de conocer a nuestros pacientes o a la gente en general. Es si ustedes analizan qué quiere llegar a ser a futuro. En otras palabras, Adler nos dice que la visión futura puede ser más importante para conocer a la gente, a diferencia de las vivencias que ha tenido. Porque esto es un cambio muy, muy interesante, porque dense cuenta que, o sea, exagero, solo para ser didáctico,
con mucho respeto. O sea, si es que alguien, entonces imaginen que chuta, justo fue víctima de violencia familiar cuando era niña. Y entonces, si es que Freud hubiera tenido toda la razón, ya entonces este paciente estaría condenado a que le vaya muy mal en la vida. Y Adler, en cambio, nos dice no, porque dense cuenta que puede que la visión futura, o sea, lo que ella quiera hacer a futuro, sea más fuerte que los traumas pasados. Entonces, ya les digo, esto es, o sea, algo filosófico. Ven que hay personas que creen que lo más importante es el pasado y otras lo más importante es el futuro. Ninguna de las dos podemos considerar que sea mejor que la otra, pero son formas distintas de ver. Lo importante es que ustedes sí o sí tienen que aprender las dos. De ahí que usen más una o la otra, ya pasa por su filosofía. Pero lo importante es que entiendan que esta vuelta, ¿cómo se dice? Que también existe este otro componente. Para eso entonces vamos a tratar de hacer un gráfico. A ver. Bueno, entonces voy a tratar de replicar el gráfico de Freud. Entonces tenemos el iceberg que trabajamos hasta antes del receso. Lo que está encima del iceberg, o sea, del agua, perdón, es la parte consciente. El límite es el preconsciente. Y lo que está abajo es el inconsciente individual. Entonces, ven que la gráfica iba así. Porque tenemos entonces 3 tipos de componentes en el iceberg. El animal, entre comillas, que es el ello, o el diablito representado en los dibujos. El ángel, llamado super yo, que es representado, sí, con el ángel. Y la instancia intermedia, que es el yo, o sea, lo que está acá, y que tiene que controlar, entre comillas, a estas 2 bestias. Bueno, entonces, Adler a este gráfico identifica otra cosa, miren que nos dice, cada paciente no se comporta solo por las heridas que está acá, sino miren, cada paciente también aspira a ser, póngase, no un iceberg, sino una torre o una montaña gigante. Es decir, que para conocer a la gente, no solo debemos basarnos en lo que la gente vivió, sino también en qué es lo que las personas quieren llegar a ser, es decir, un iceberg más grande. Entonces, esta proyección futura o esta motivación social, Adler le llamó interés social. Por eso es que nos dicen en nuestra diapositiva. A ver. Nos dice que el ser humano puede llegar a negar o a desobedecer estos instintos naturales, porque la interacción social, de hecho, en nuestra especie es más importante que la agresión y el sexo. Con otros términos, Adler nos dice, vea, puede que haya en serio gente que se explique más por el tanatos y por la libido, pero él nos dice, en cambio, hay personas que, en cambio, uno puede entenderlas mejor si analizan el interés social que tienen, o sea, la influencia que tiene la sociedad en esa persona. O interés social también podemos entender como, entre comillas, nuestro instinto de relacionarnos. Entonces, él nos dice que existen varias fuerzas para entender al ser humano. Unas son esas que ya hemos conversado, que va a ser la agresión y el sexo. Pero Adler nos dice, vea, hay una fuerza también muy grande, que es el deseo que tiene esta persona de relacionarse con otras islas o con otros icebergs. Entonces, este interés social o esta preocupación social es un vector tan importante como los otros, o Adler inclusive llegó a decir que es más fuerte. Entonces, quiere decir, miren que detrás de nuestra paciente que se viste de rojo, hay otro vector que no es solo la inferioridad, sino también lo que se llama el interés social. Es decir, ella se viste de rojo, no solo porque le gusta, tampoco solamente porque es una forma de agredir a los demás, ni de verse más atractiva sexualmente, ni porque es una forma de superar su inferioridad, sino Adler nos dice que de hecho el vector más importante es porque capaz que ella quiere conocer personas,
porque ella entonces quiere acercarse más hacia sus compañeras que también se visten de rojo, o porque ella también, o sea, su interés social le empuja a que si se viste de rojo, capaz que va a tener más aceptación por parte de su madre o de su padre. Entonces, Adler nos dice que esta búsqueda de relacionarnos con las personas es una forma también de cómo podemos explicar cualquier conducta. Y si elevamos el discurso, dense cuenta que estamos en una situación de cuarentena y por una razón muy justificada, este interés social o esta conducta de la relación social está siendo modificada. Entonces, quiere decir que una cantidad muy importante de los comportamientos actuales de la gente va a ser explicado porque esta, entre comillas, hambre está siendo limitada en su saciedad. Entonces, por eso es que miren, ven que lo que está pasando, bueno, no sorprendentemente, porque esto ya se sabía que iba a pasar, que cuando tenemos un grupo de personas que están hacinadas o que están en cuarentena, para utilizar el término apropiado, dense cuenta que es cuestión de tiempo para que comiencen a aumentar los conflictos. Entonces, o sea, es por eso también que estamos viendo que la violencia intrafamiliar está aumentando y no es simplemente por una cuestión mágica, sino es porque el ser humano también está frustrado porque no puede interactuar con otros. O imagínense, si hablamos en términos de pareja, imaginen que alguien dice, no, lo que pasa es que cuánto le extraño a mi novia o a mi novia, lo que sea. Uno que medio entiende estas cosas podría ponerse a pensar, vea, pero no se da cuenta que en cambio si estuviera con su pareja, capaz que no pasaría tan lindo porque la conflictividad también se dirigiría con su pareja. Entonces, acá nos podemos identificar que este aumento de la violencia o de los conflictos intrafamiliares, o el hecho de que haya relaciones que se están desgastando, o que haya personas que se están acercando, así sea por factores, por redes virtuales, se explica también porque, miren, el ser humano está siendo limitado en su saciedad de interactuar con los demás. Entonces, por eso, miren, les doy un dato. Uno de los aspectos que está bastante desarrollado bien en mi país, Ecuador, es el manejo de la atención psicológica en crisis. A mi opinión, está bien desarrollado. Porque, miren, o sea, suele haber brigadas de contención psicológica y demás cosas. O más bien solía haber, a justo lo dicho. Bueno, entonces ahí una de las cosas que nos suelen capacitar para la atención en crisis suele ser que cuando tenemos algún tipo de desastre natural, como un terremoto o algún incendio grande, una de las primeras cosas que debemos hacer, aparte de darles víveres, porque ven que sin eso no funciona la contención. Entonces, uno de los pasos siguientes de los víveres es hacer que la gente, es que debemos tratar de que la gente no se pelee tanto entre sí. Por eso es que cuando hubo los desastres de terremotos o de inundaciones, una de las primeras cosas que debíamos hacer los psicólogos allá es, exagero, o sea, pongo en términos sencillos para que se entienda. Teníamos que ir allá para que la gente no caiga en tanta infidelidad. O sea, entre comillas, para que no se maten entre sí. Porque lo que sucede es que cuando el ser humano está ante una situación de estrés o de cuarentena o de hacinamiento, de una u otra forma comienza a pensar más solamente en el aquí y en el ahora, y entonces comienzan a tener cierto tipo de conductas que a posteriori le generan un problema mayor. Entonces, así, hacinados y toda la vuelta, aumenta la conflictividad y aumenta también la actividad copular, ¿cómo le podemos decir? Entre comillas, no oficial, ¿sí? Tal cual. Y entonces eso, aunque al ser humano le haga sentir bien a corto plazo porque se siente que la han escuchado, se siente acariciado, o como le quieran llamar, a la sensación posterior al placer sexual, entonces eso a mediano y a largo plazo genera un conflicto mayor porque cuando pasa la crisis, entonces ahí la gente se entera de lo que han hecho y entonces ahí las familias tienden a desestabilizarse más y se genera un conflicto social diferente. Entonces, esto de Adler también puede utilizarse para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando o sucederá más bien, retiro lo dicho, lo que está sucediendo ahora en el contexto en donde vivimos, porque la gente, o sea, está más chispeante, si podemos utilizar el término,
Y también a la vez, miren, hay personas seguramente que están idealizando las cosas. Pónganse una relación de pareja que era una relación normal, pero como ahora ya no se ven, ahí sí entonces se le idealiza a la persona que no estoy viendo. O al revés, una relación que dentro de todo era bastante buena y todo, pero como ahora ya tienen que convivir, entonces ya en cambio, entre comillas, exagero, le sataniza a la persona. Y ahora estamos entendiendo que es producto del interés social que no está satisfecho. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Yo ninguna, profe. Perdona, profe. Entonces, sigamos. A ver, veamos qué dice acá. Ya, cierto. Bueno, ahora entonces uno podría preguntarse, ¿y cómo es que se expresa? O sea, entre comillas, ¿cómo pillamos que la explicación del comportamiento es el interés social? Entonces, este interés se disfraza de dos maneras. Entonces, quiere decir que esta hambre cotidiana puede disfrazarse a nivel subjetivo. O sea que la gente cuando quiere ser parte de algún grupo o tener algo en común, en el fondo es por el hambre social. Y asimismo, esta hambre social le podemos pillar cuando la gente quiere realizar algún acto solidario. Entonces, esto quiere decir así, que el hambre social hace entonces que las personas busquen ser parte de un grupo. Entonces, nuestra paciente que se viste de rojo los jueves, si le preguntamos, vea, ¿y por qué hace eso? Capaz que nos llegue a decir, no, lo que pasa es que como mis amigas también se visten de rojo, o como mis amigas también utilizan las botas, o como mis amigas son altas, yo entonces uso eso. Y entonces ustedes están aprendiendo que si es que las personas quieren ser parte de algún grupo, en el fondo es interés social. Es decir, que necesitan establecer algún nuevo tipo de vínculo o relacionarse con la gente. Entonces, esto de ser parte del grupo, ustedes le pueden ejemplificar de forma clarita si analizan las redes sociales. Porque dense cuenta que hacer ese tipo de retos, que bueno, no conozco mucho ese tipo de aspectos, pero pónganse esos retos que aparecen en redes sociales, dense cuenta que ahora, entre comillas, son más comunes o, como dirían los pacientes, pegan más. Y es porque el ser humano entonces tiene insatisfecho el hambre social. Entonces, como no estamos pudiendo interactuar entre nosotros, entonces por eso pega más ahora subir más historias, hacer más challenge, me parece que se llama, o ese tipo de mambo. Entonces, así mismo, como la gente no está pudiendo interactuar entre sí, es por eso que vemos mucho comportamiento solidario. O sea, pónganse que tenemos un banco X, no viene el caso para. Y entonces vemos que sí hacen el acto solidario de regalar 20 millones de dólares para comprar 30 camas. Entonces ahora estamos aprendiendo que más allá de que en serio esas personas hayan puesto la plata para ayudar al país, ellos están haciendo eso porque porque está limitada el hambre social que tienen esas personas. O sea que como no están pudiendo interactuar entre sí, esa hambre de interacción empuja a que el ser humano sea más solidario. Ejemplo B. Imaginen que tenemos un grupo de profesionales que ofrecen su ayuda en estos tiempos de dificultades. Estamos aprendiendo que conscientemente, en serio, puede que sí quieran ayudar a la gente. Pero estamos identificando que en el fondo también ellos ganan con esa conducta porque es una forma como nosotros calmamos esa hambre de interacción social que tenemos. En otras palabras, estamos aprendiendo, miren, que había sido que detrás de cualquier conducta, por más que sea la más bonita que ustedes planteen, hay un conjunto de contenidos oscuros.
pero el contenido oscuro no le quita mérito al acto bondadoso, sino simplemente es una forma más amplia de entenderlo. Entonces, póngase, hay mucha gente, póngase, que ahora es solidaria para ayudar a las personas. Y uno se pone a pensar, vea, usted paga impuestos. Entonces, ahí uno puede identificar que hay veces, o sea, que la solidaridad puede que sea entendido como una forma también de conseguir más votos o calmar su culpa o demás aspectos. Entonces, en otras palabras, estamos aprendiendo que el ser humano, cuando busca ser parte de un grupo, cuando busca la moda, o cuando busca imponer moda, o cuando busca ayudar, todos esos son ejemplos de que necesita relacionarse con las personas. Entonces, ese tipo de comportamientos lo podemos ver de forma más gráfica con las personas que se llaman, que les dicen influencers. Entonces, se cuenta que ahí uno se da cuenta al toque que vea usted, o sea, de alguna u otra forma siente insatisfecho su interés social y por eso está también haciendo eso. Ojo, y eso no está mal, sino es una forma de cómo uno de cómo canaliza este tipo de hambre. O si ustedes identifican, ya hay personas que llegan a un nivel de conocimiento de la gente diferente. O sea, exagero. Pónganse los monjes budistas y ese tipo de cosas. Dense cuenta, o sea, que parece, o sea, que esa hambre ya le has hecho tan consciente que te das cuenta que no es tan indispensable la interacción con el resto. O asimismo vamos a encontrar pacientes que ya han conocido a tanta gente que llega a un punto en donde te pones a pensar que la moda o conocer más gente no es la gran cosa, sino es simplemente una etapa o una parte de sí mismo, pero no es la gran cosa. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿qué preguntas tienen de esto? Porque sospecho que algo, mi inconsciente algo me dice que falta. Profe, acerca de los influencers, Sí. hay algunos que, por decir, influencian mucho, ¿verdad? Pero en la vida real son muy distintos a cómo son. Mm, Es decir, muchos son como introvertidos y no saben cómo estar en grupos grandes de gente. claro, es que dense cuenta que el interés social es un hambre tan grande que puede hacer que uno muestre una imagen distinta a lo que de verdad es, pues. O esta vuelta ustedes también pueden identificar cuando alguien se siente solo o sola, que ven que se muestra como que fuera la gran cosa. Y es, o sea, es interés social y no es más que eso. O el interés social está explicando por qué cuando las personas se conocen, al comienzo muestran su mejor cara. Y por eso es mejor, o sea, aguantar unos meses para ahí sí conocer, o sea, tener una perspectiva más amplia. ¿Qué otra pregunta tiene? Profe, ¿Sí? entonces Adler postuló lo de la inferioridad y lo del interés social, Sí, dos cositas. Bueno, hasta ahora, porque ya se van a dar cuenta que él plantea una teoría de que uno puede comprender cómo es a partir de el lugar que ocupa dentro de los hijos. O sea, que si eres hijo mayor, vas a tener tales características. Pero antes de pasar a eso, ¿tienen otra pregunta acerca del interés social? Profe, Bueno, sigamos entonces. A ver. Otro aspecto. Hace rato nosotros hablamos que, que lo más importante para conocer a una persona no es tanto su pasado, sino qué es lo que quiere llegar a ser. Entonces, esa conducta orientada al futuro se llama finalismo. En otros términos, ven que Freud decía que la gente se comportaba como lo hace para satisfacer sus conflictos. En cambio, él nos dice, no, miren, la gente se comporta porque quiere llegar a hacer algo a futuro. Entonces, esta conducta orientada al futuro se llama finalismo. Entonces, eso por favor tengan presente.
Ya, otro aspecto también. En este autor se descubre que la mente, entonces, no es como dijo Freud, no es así un conjunto o una bolsa de 3 gatos que mutuamente quieren matarse, o sea, el diablo, el ángel y el yo, sino más bien Adler propone que el propósito de la vida de los seres humanos no es controlar solamente estas dos bestias, sino el propósito es que todos los seres humanos en el fondo queremos llegar a ser algo mejor de lo que somos. Entonces, que esta hambre de ser mejores o de llegar a un nivel superior es lo que nos empuja a estudiar, a lavarnos los dientes, a jugar handball, a leer un libro, a asistir a la facultad o despertarse un jueves a las 8 de la mañana. Entonces, quiere decir que Adler a este sueño o a esta aspiración le puso un nombre. Y entonces a esto se llama autorrealización. Es decir, autorrealización consiste, en otras palabras, en el ideal del ser humano, o sea, en la aspiración máxima, o lo que comúnmente se le llama felicidad, pero no la felicidad momentánea, así tipo, das tu club, hace un gol o gana el clásico y chuto, o sea, qué felicidad. Sino nos referimos a la felicidad que es, ¿cómo se llama? Que es más estable, o sea, que no es tan expresiva, sino es esa felicidad que se habla que tiene un estado mayor de paz, de tranquilidad. Entonces, Adler nos dice que la autorrealización, esa es el fin último o lo que empuja a la conducta humana. A ver, otra cosa. Bueno, entonces, ahora sigamos con otro aspecto. Adler también nos habló acerca de que dependiendo qué lugar ocupemos entre los hermanos, presentaremos una personalidad. O sea que los hijos primero se caracterizan porque son así, los del medio por tal cosa, los últimos por tal cosa. Y esto que vamos a aprender, dense cuenta que les va a servir muchísimo, porque entonces cuando vengan las personas a hablar con ustedes, ya solamente con el hecho de que sepamos qué orden ocuparon de entre sus hermanos, ya tenemos cierto tipo de modelo de cómo son. Y entonces ahí evitamos perder el tiempo preguntándoles desde cero, vea usted cómo es, si no, ya utilizamos este modelo. Hagamos algo, miren, está por terminarse nuestro tiempo de 40 minutos. Tengamos un receso de 5 minutos y ahí seguimos seguimos con otra reunión por unos minutos más hasta cerrar este elemento de la personalidad nomás. Entonces, les vuelvo a dar el link en 5 minutos. Bueno, Dale, profe. Bueno, profe.